Buenos días, tardes y noches, independientemente del horario que nos estén mirando. El día de hoy vamos a trabajar directamente con las consultas de base de datos. Cabe recalcar que aquí se va a mandar lo que es la parte del documento para que ustedes puedan realizar lo que es la práctica en la casa. Yo voy a mandar lo que es el archivo que contiene estas tres tablas ya realizadas para que nosotros directamente comencemos a realizar la práctica de las relaciones y las consultas de base de datos. Listo. Igualmente voy a leer la práctica para comenzar. Crear una base de datos con el nombre clínica, el nombre del estudiante. La base de datos debe contener las siguientes tablas: la tabla paciente con sus respectivos campos, la tabla citas con sus respectivos campos, la tabla de doctores con sus respectivos campos y sus configuraciones que ya están previamente hechas en el documento que les voy a enviar en este momento, la parte de clínica, ¿sí? De ese documento. Ahora, lo primero que nosotros vamos a hacer directamente es crear una relación de base de datos con las tablas, ¿sí? ¿Cómo creamos esas relaciones? Dice que tenemos que crear una relación entre el código paciente de la tabla paciente con el código paciente de la tabla citas, ¿sí? Tenemos que crear otra relación con el código doctor de la tabla doctores con el código doctor de la tabla citas, ¿sí? ¿Cómo creamos la relación respectivamente en estas tablas? Cabe recalcar que para poder realizar las relaciones, las tablas deben estar previamente cerradas, porque si yo tengo una tabla abierta, yo no voy a poder realizar las relaciones. Cabe recalcar que aquí están las tablas con sus respectivas configuraciones, ¿sí? Con sus respectivas configuraciones, que ya previamente ya le hicimos con su configuración. Listo. Entonces, vamos a comenzar a realizar las relaciones. Primer paso para poder realizar una relación. Debemos ir al menú de herramienta de base de datos, relaciones, seleccionar las tablas que nosotros vamos a utilizar, que en este caso van a ser todas, y le vamos a dar clic a agregar. Listo, listo. Entonces, yo tengo una clínica, tengo pacientes, tengo doctores y tengo citas. Cabe recalcar que yo no puedo relacionar directamente el doctor con el paciente porque necesito un medio para poderlo relacionar. Por eso viene el apartado de las citas, ¿sí? Cada vez que ustedes deseen realizar una relación deben tener algo en común. ¿A qué me refiero a algo en común? Que tengan los mismos campos. Listo. Listo. Entonces, cabe recalcar, yo sé que tengo aquí un error, en vez de paciente puse paciente, no se preocupen, en el documento que les voy a enviar estará corregido directamente. Ahora, para poder realizar una relación, simplemente lo que tengo que hacer es señalar o mantener presionado el código o el campo que yo voy a relacionar con el otro campo que yo voy a relacionar. Código paciente con código paciente. Exigimos integridad. Esa integridad me va a permitir que si yo inserto una cita, debe ser de un paciente que esté registrado. Si no, no voy a poder registrar una cita. Lo mismo. Código doctor con código doctor. Creamos. Listo. Primera parte de la práctica, crear una relación. Segunda parte de la práctica, guardamos y cerramos. Ahora tenemos que insertar los siguientes datos en la tabla pacientes y en las tablas doctores. En la tabla pacientes va a haber tres pacientes, el paciente 101, el 102 y el 103, con sus respectivos nombres y sus respectivos datos. Lo que voy a hacer en este momento, voy a ir a copiarlos y a pegarlos para hacerlo de una manera mucho más rápido y que podamos registrar los datos. En el caso que yo no pueda insertarlo directamente, ¿verdad? Yo no puedo insertar los códigos. Tranquilamente yo vengo e inserto los datos. Vamos a hacerlo así para ubicar. El primer paciente, paciente 101, María Moreira. Fecha de nacimiento 12 de 1994. Y el teléfono vamos a copiarlo directamente. ¿Sí? Listo. Vamos a intentar pegar los otros campos. En el caso que no me deje de esta manera, no, ¿sí? Directamente yo los voy a escribir. ¿Sí? Yo los voy a escribir.
102, Sabrina Gómez, 12, 8.990. Y pongámosle un número de teléfono. Y por último, 103, Ezio Zambrano, 21 de enero de 1995. Y ponemos otro número de teléfono. Listo. Ya tenemos los pacientes registrados. Vamos ahora, guardamos y cerramos. Vamos directamente a los doctores. ¿Sí? Lo mismo. Primer doctor, Erika Zambrano. Especialidad ginecología. Segundo doctor, Patrick Cías. Pediatría. Listo. Cabe recalcar que tenemos 3 pacientes. Paciente 101, el 102 y el 103. Y doctores, el 1 y el 2. Tienen que tener en cuenta que para poder registrar una cita, ¿sí? Para poder registrar una cita, yo tengo que primero saber. En este caso, el código de la cita es autonumérico, así que no voy a tenerlo que llenar porque se va a llenar automáticamente. Así que voy a dar clic directamente a la siguiente. El código paciente que yo voy a utilizar en este momento, yo voy a registrar una cita para el paciente 102, que es el Sabrina. Entonces yo voy y ubico 102. Y el doctor va a tener directamente a especialidad ginecología. Y la fecha de la cita, pongámosle una cita para después de algunos días. Pongámosle para el 8 de diciembre de 2023. Vamos a registrar otra cita. ¿Sí? Vamos a registrar otra cita. Otra cita vamos a registrar al mismo, bueno, a otro paciente, el 101. Otro doctor, pongámosle directamente el doctor 1 y pongámosle una fecha, directamente, una fecha cualquiera, para el 1 de diciembre. Y por último, vamos a registrar una última cita al paciente número 103. Código del doctor va a ser el primer doctor. Bueno, pongámosle el segundo doctor. Y la última directamente, pongámosle otra fecha directamente. Pongámosle el 10 de diciembre. Listo. Tengo mi primera cita, código paciente, doctor y la fecha de la cita. ¿Por qué yo no registro el nombre del paciente? ¿Por qué yo no registro el nombre del doctor? Porque con los códigos yo podré consultarlos, ¿sí? Ahora, vamos a la parte de la práctica que necesitamos evaluar, que es crear una consulta que me permite devolver cuántas citas ha realizado el doctor con el código número 2, ¿sí? ¿Cuántas citas tiene el doctor con el código número 2? Para poder crear una consulta, nosotros debemos seguir los siguientes pasos. Crear, el menú crear, diseño de consulta y simplemente selecciono las tablas que yo voy a utilizar, ¿sí? Selecciono las tablas que yo voy a utilizar, citas, doctores y pacientes, ¿ya? Cada uno ya tiene sus respectivas relaciones. Ahora, en las consultas yo puedo utilizar directamente las tablas y con un código o con una parte del paciente yo puedo investigar las citas y qué doctores directamente. ¿Por qué yo puedo investigar eso? Porque yo he hecho las relaciones directamente. Ahora, ¿cómo yo escojo los campos para poder visualizar? Simplemente le doy doble clic al campo que deseo visualizar y de esa manera lo puedo hacer. Ahora, la consulta dice lo siguiente. Deseo devolver cuántas citas tiene el doctor con el código 2. Ahora, en las consultas hay varias partes, que es el campo, la tabla, el orden, mostrar y el criterio, que son partes que se pueden configurar de la consulta. El campo y la tabla son directamente el campo que yo voy a utilizar y la tabla a la que pertenece, que eso automáticamente se va a llenar al momento de yo darle clic a lo que es la tabla o el campo que yo voy a utilizar. El orden puede ser ascendente o descendente. Mostrar si yo no quiero visualizar esa tabla.
Y los criterios simplemente si yo quiero una condición. Yo ya tengo una condición que dice el doctor con el código 2. Solo quiero mostrar el doctor con el código 2. Entonces, crear una consulta que me permita devolver cuántas citas tiene el doctor con el código número 2. Entonces, vamos a escoger el código del doctor, el nombre del doctor, ¿sí? Eh, el código de la cita que tiene. Agarremos el código del paciente y el nombre del paciente, ¿sí? Me va a mandar el código del doctor, el nombre, el código de la cita, el código del paciente y el nombre del paciente. Si yo le ubico ejecutar, me va a enviar todas las consultas, o sea, todos los doctores, ¿sí? El doctor tiene una cita con el paciente número 1, que es Sabrina, ¿sí? Bueno, con el paciente número 102. El código doctor número 1 tiene una cita con el paciente número 101, que sería María, y el código del doctor 2, que es Patrick, tiene una cita con ese, ¿sí? Entonces, ahora, hagamos de cuenta que no quería hacer eso, entonces yo voy, ¿sí? Yo directamente lo que hago es ir eliminando, ¿sí? Eliminando los campos para que no me vaya ubicando nada, ¿sí? ¿Sí? Listo. Ahora, lo que yo voy a realizar es, primero, quiero saber cuál es el código de la cita. Quiero saber, ¿sí? Quiero saber el código del doctor que me tocó. Quiero saber el nombre del doctor. Quiero saber el código del paciente y el nombre del paciente que le tocó. Y me va a aparecer de esta manera. La cita número 1 con el código paciente tal, código paciente tal. Pero digamos que yo no quiero que se ubique el código del paciente, sino quiero que directamente me salga el nombre del doctor y el nombre del paciente, ¿ya? Entonces yo tranquilamente desmarco el código de doctor que dice mostrar, lo desmarco y el código del paciente. Y añado lo que es la fecha y la especialidad que me toca. Y ubico ejecutar. Entonces, por si acaso, para que puedan visualizar, código cita, código doctor, código paciente, nombre de paciente, fecha cita y especialidad. Y me va a ubicar directamente las especificaciones de lo que yo ubiqué. Código cita número 1, el doctor Patrick. Paciente Sabrina. Fecha de la cita 8 de diciembre. Y la especialidad pediatría. Ahora, yo estoy pidiendo específicamente que solo me muestre el código del doctor 2. Entonces yo vuelvo a la consulta. Miren por favor. Dice vista diseño. Y que quiero devolver el código del doctor 2. ¿Dónde están los códigos de doctor? Aquí. Y aquí donde dice criterio, que es la condición que yo voy a ubicar el número 2. Para que solo me devuelvan los códigos 2. Y solo me mandará que Patrick, que es el código doctor número 2, tiene la especificación, la cita con el paciente Sabrina y eso. Eso sería todo por la creación de la consulta. Y eso sería todo por la práctica. Muchas gracias por habernos visto y espero que nos sigan viendo.